a ser es un tipo de energía que se produce en movimiento. Vas a observar más adelante que el calor fluye desde una fuente fría a una fuente caliente. O sea, si vos tenés, por ejemplo, una habitación que está a 10 grados y afuera hace 30 grados, lo que va a tender a hacer es entrar el calor de afuera hacia adentro. ¿Para qué? Para tratar en lo posible de igualar la temperatura. Eso tiene que ver con el segundo principio de termodinámica. ¿Está? Pero bueno, nosotros por ahora solamente con esto. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener dos tipos de calores. Un calor con signo positivo y un calor con signo negativo. Un calor con signo positivo, vamos a decir que se absorbe calor. Y si tenemos un calor negativo, se libera calor. Sí. Luego, para calorimetría, vos vas a tener dos calores. Esto es para calorimetría directamente. El primero, un calor sin cambio de estado. Y luego vas a tener un calor con cambio de estado. Ahora vamos a analizar a cada uno de ellos. Luego lo que vas a tener es que la unidad que vas a usar de calor va a ser la caloría. Más adelante, vas a ver que una caloría es igual a 4,18 Joule. Usan caloría y kilocaloría, por lo que estuve viendo. Y bueno, esos son una kilocaloría, va a ser igual a 1000 calorías, ¿sí? Y va a ser también igual a 1 kilojoule. Ah, no, perdón, a 4,18 kilojoule, o sea, 4180 joule. Sí. Bueno, vamos a arrancar a ver lo que es calor sin cambio de estado. Calor sin cambio de estado. El calor sin cambio de estado va a ser igual. Q va a ser igual a la masa multiplicado por una constante que se llama calor específico. Multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Sí. Ahora, vamos a definir lo que es calor específico. Calor específico es la cantidad de calor que
se cede o se absorbe para que 1 gramo de sustancia aumente o disminuya 1 grado centígrado su temperatura. Bien. ¿En qué unidades vas a medir calor específico? Calor específico lo vas a medir en calorías sobre gramo, grado centígrado. Esa es la unidad de calor específico. Y por ejemplo, vamos a ver el calor específico del agua líquida es 1 caloría sobre gramo, grado centígrado. ¿Qué va a significar esto? Que se necesita que 1 gramo de agua líquida absorba o libere 1 caloría de calor para que aumente o disminuya 1 grado centígrado su temperatura. Eso es lo que significa. Este 1 que vos tenés acá, está hablándote del calor. ¿Por qué? Porque acá abajo, si vos observás, tenés 1 gramo, 1 grado centígrados. Suponete que tuvieras el calor específico del hielo, que va a ser igual a 0,5 calorías gramo grado centígrado. ¿Qué va a significar eso? Que se necesita que 1 gramo de hielo absorba. Bien, porque, ¿me entendés? O sea, ponele que haya pasado algo, que bueno, improbable, pero ponele, por lo menos te diga, sí, no, o sea, tu un problema personal, lo que sea, ni siquiera hace falta que te diga. Sí. Se escuchó todo. Se absorba o libere 0,5 calorías de calor para aumentar o disminuir 1 grado centígrado su temperatura. O sea que el 0,5 está reflejando la cantidad de calor que vos necesitas para que 1 gramo aumente o disminuya su temperatura 1 grado centígrados. Sí. Bien, vamos a segundo tipo de calor. El segundo tipo de calor es un calor con cambio de estado. Calor con cambio de estado. Y recordemos que tenemos 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. De sólido a líquido tenemos fusión. De líquido a gas tenemos vaporización o ebullición. De gas a líquido tenemos condensación. Y de líquido a sólido tenemos solidificación. Vamos a decir que el calor con cambio de estado va a ser igual a la masa multiplicado por una constante que se llama
calor latente. Calor latente. Y vamos a definir calor latente como la cantidad, es la cantidad de calor que se absorbe o se libere o se libera para que 1 gramo de sustancia haga pasaje de estado. Es la cantidad de calor que se absorbe o se libera para que 1 gramo de sustancia haga pasaje de estado. Y por ejemplo, el calor latente de fusión del agua va a ser igual a 80 calorías por cada gramo. El calor latente de vaporización del agua va a ser igual a 540 calorías sobre gramos. Pero así como tengo fusión y tengo vaporización, voy a tener condensación y voy a tener solidificación. Entonces, la diferencia que va a haber entre esos dos calor latente es que si uno es positivo, en el proceso contrario, vamos a tener calores latentes negativos. El calor latente de solidificación va a ser igual a menos 80 calorías sobre gramos. El calor latente de condensación va a ser igual a menos 540 calorías sobre gramos. Vos me vas a preguntar, ¿y cómo me voy a dar cuenta yo si está condensando o vaporizando? Bueno, es evidente que para fusión, para vaporización, tiene que haber un aumento de temperatura. Y si tenemos condensación y solidificación, tiene que haber una disminución de temperatura. Ellos, por lo general, para los parciales, si te dan el dato, te van a dar el de fusión y el de vaporización. El de solidificación y condensación no te lo dan. Tenés que saberlo vos, que es al revés. ¿Está? Sí. Así que bueno, ahí tendrías todo lo que sería la primera parte de calorimetría. ¿Ok? Sí. La primera parte. Luego, ¿qué viene después de todo esto? Después de todo esto viene lo que se llama equilibrio térmico. Equilibrio térmico o principio cero de la termodinámica. ¿Eso ya es termodinámica? No. Se llama principio cero. O sea, todavía no. ¿Por qué de la termodinámica? Porque hay un intercambio de calor. ¿Sí? Esto es para una sustancia. Lo que habíamos visto anteriormente es para una sustancia. Ahora es para una mezcla de sustancias. Suponete que vos tenés un termo con el cual vos querés preparar un mate. ¿Sí? Y te pasaste, ¿y qué ocurrió? Llegó a 100 grados centígrados. Obviamente vos tomar agua a 100 grados centígrados no lo vas a hacer porque te vas a quemar toda. Se te quema la yerba del mate, ¿sí? Si querés tomar un té te va a pasar lo mismo, se quema el té.
Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a meter agua acá adentro. Agua, ponele a 10 grados centígrados. ¿Qué va a pasar? La de 100 grados centígrados, va a bajar su temperatura. La de 10 grados centígrados, va a subir su temperatura. ¿Hasta qué punto? Hasta que ambas dos encuentren una temperatura de equilibrio. ¿Sí? Encuentren una temperatura de equilibrio. Yo no te lo dije, pero te lo voy a decir ahora. Si baja la temperatura, el calor vas a ver que te va a dar negativo. Si aumenta la temperatura, vas a ver que el calor es positivo. Entonces, si el calor es negativo, acá se libera calor. Si el calor es positivo, acá se absorbe calor. Entonces, el principio cero de la termodinámica dice que el calor liberado por una sustancia más el calor absorbido por otra sustancia es igual a cero. Sí. ¿Sí? Esto sería toda la parte de calorimetría. Todo esto es calorimetría. ¿Y esa fórmula para qué se usa en particular? Porque yo estuve haciendo algunos ejercicios y ponele, para sacar una temperatura final se usó esto. Tipo, calor liberado más calor absorbido es igual a cero. Y haciendo todas las cuentas correspondientes, dio el ejercicio. Sí, eso es cuando tenés una mezcla de sustancias. ¿Sí? Eso cuando tenés una mezcla de sustancias. Cuando vos tenés una sola sustancia, tenés que usar las otras dos formulitas que vimos antes. ¿Está? Sí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, voy a inventar yo un ejercicio para que vos veas, lo vamos a graficar para que vos veas cómo son los gráficos, Sí. y después vamos a hacer un ejercicio, lo voy a sacar de... Te paso la guía si querés. ¿Eh? Ah, bueno. Sí, De la guía. de paso aprovecho para sacártelos de acá, de pasártelos de acá si ya los tenés. Dale. Entonces, supongamos que se tiene 1 kilogramo de hielo, a menos 20 grados centígrados y se lo quiere llevar a 120 grados centígrados. Calcula el calor total del proceso y realiza un gráfico de temperatura en función del calor. Calor específico del hielo es igual al calor específico del vapor de agua. 0,5 calorías sobre gramo, grados centígrados. Calor específico del agua líquida es 1 caloría sobre gramo, grados centígrados. Calor latente de fusión, 80 calorías sobre gramos. Calor latente de vaporización, 540
calorías sobre gramos. El calor específico del hielo es igual a el calor específico del vapor. Del vapor, sí. El agua tiene esta característica, que tienen distintos calores específicos los estados de la materia. Hay la mayoría de las sustancias, la gran mayoría de las sustancias, yo diría el 99,9%, los calores específicos de sólido, líquido y gas son lo mismo, tienen el mismo valor, pero el agua tiene esa particularidad. ¿Está? Entonces, ¿cómo arrancás para hacer este tipo de ejercicio? Lo primero que vas a tener que armarte es una esquemita, diciendo, yo voy a arrancar en menos 20 grados centígrados y me voy a llegar hasta 120 grados centígrados. Pero yo sé que en 0 grados centígrados tengo la temperatura de fusión. Y en 100 grados centígrados, tengo la temperatura de ebullición. Por lo tanto, entre menos 20 y 0 tengo el estado sólido. Entre 0 y 100 tengo el estado líquido. Y entre 100 y 120 tengo el estado gaseoso. No me voy a permitir plantear dos preguntas que sintetizan muchas y que... Bien. Entonces, entre menos 20 y 0, como está en estado sólido, voy a tener un calor 1. Sin cambio de estado. En 0 grados centígrados está el pasaje de estado, por lo tanto voy a tener un calor 2. Sí. Entre 0 y 100 voy a tener un calor 3, sin cambio de estado. En 100 grados centígrados voy a tener un calor 4, que es el de pasaje de estado. Y entre 100 y 120 voy a tener un calor número 5. O sea que para calcular todo esto tenemos que sacar 5 calores. Entonces, vamos al primero. Q1. Q1 es un calor sin pasaje de estado. Por lo tanto, mi formulita va a ser la masa por el calor específico del hielo multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Sí. La masa la vas a pasar a gramos, o sea que esto va a ser 1000 gramos. O sea que lo que vamos a hacer es, Q1 va a ser igual a 1000 gramos por 0,5 calorías sobre grados centígrados por... Y mira acá, la temperatura final de este intervalo es 0. Sí. La temperatura inicial es menos 20, o sea, 0 menos 0 grados centígrados menos 20 grados centígrados. O sea, menos por menos más, 0 más 20, 20 grados centígrados. Y si observamos, gramo con gramo se me va, y grado centígrado con grado centígrado se me va. Entonces esto me va a quedar en calorías. Sí. 1000 por 0,5 es 500. 500 por 20 va a ser igual a 5000, 10.000. 10.000 calorías. Ese es el Q1, 10.000 calorías. Sí. Q2 es un calor con pasaje de estado, por lo tanto lo que voy a utilizar va a ser la masa por el calor latente. Es de sólido a líquido, el pasaje de estado es fusión, calor latente de fusión. Es decir,
1000 gramos multiplicado por 80 calorías sobre gramos, gramo con gramo se me va, esto me va a dar 80.000 calorías. Esto es igual a 1000. Bien, calorías sobre gramos. Gramo con gramos. Bien. Q3, estado líquido, no hay pasaje de estado. Nuevamente, masa por calor específico del agua líquida ahora, por la temperatura final menos la temperatura inicial. La masa van a ser 1000 gramos. El calor específico del agua es una caloría. Una caloría sobre gramos, grados centígrados. Y mira el intervalo. Temperatura final 100, temperatura inicial 0. O sea, 100 grados centígrados menos 0 grados centígrados, esto nos va a terminar dando 100 grados centígrados, que se van a simplificar con grados centígrados y gramo con gramo, y me queda calorías. 100 por 1000, 100.000. 100.000 calorías. Bien. Q4. Q4 es de pasaje de estado. O sea, nuevamente, masa por calor latente, y ahora es de líquido a gas, es vaporización. Es decir, 1000 gramos por 540 calorías sobre gramos, gramo con gramo se te va, y esto te va a dar 540.000 calorías. 540.000 calorías. Y por último, tenemos el calor 5 en estado gaseoso, sin pasaje de estado. Por lo tanto, tengo Q5 es igual a la masa por el calor específico del vapor de agua por la temperatura final menos la temperatura inicial. La masa son 1000 gramos, Q5 va a ser igual a 1000 gramos multiplicado por 0,5 calorías sobre gramo, grados centígrados, temperatura final 120 grados, 120 grados centígrados, menos 100 grados centígrados. Y esto nos va a terminar dando 20 grados centígrados. 20 grados centígrados, que se va a simplificar con grados centígrados, y gramo con gramo se me va a dar exactamente igual que el primer calor, 10.000 calorías. Bien, lo que vamos a hacer, como estamos trabajando con números muy grandes, lo vamos a dividir por 1000, o sea, esto va a ser 10 kilocalorías, esto va a ser 80 kilocalorías, esto va a ser 100 kilocalorías, esto va a ser 540 kilocalorías, esto va a ser 10 kilocalorías. Y para sacar el calor total, lo que vamos a hacer es sumar todos los calores. Q total va a ser igual a Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5. Es decir, 10 kilocalorías más 80 kilocalorías más 100 kilocalorías más 540 kilocalorías más
10 kilocalorías. Q total, entonces va a ser igual a 10 más 10 son 20. 10 más 10 son 20, más 80 son 100, más 100 son 200, más 540 son 740 kilocalorías. Y ahí tenés el calor total que necesitas para llevar el hielo desde menos 20 hasta 120. A ver. ¿Sí? Este ejercicio más que nada es un ejercicio básico como para que vos veas cómo se hacen los cálculos. ¿Está? ¿Cómo se hace un cálculo? Sí. Ahora, ¿cómo se hace para graficar todo esto? Para graficar, antes de graficar, va a haber que hacer lo siguiente. Sabemos que Q1 es 10 kilocalorías. Ahora, el siguiente punto que vamos a graficar en calor va a ser Q1 más Q2, que va a ser 10 kilocalorías más 80 kilocalorías son 90 kilocalorías. El siguiente punto que vas a graficar va a ser Q1 más Q2 más Q3, que va a ser 90 más 100, 190 kilocalorías. El siguiente punto que vas a graficar va a ser Q1 más Q2 más Q3 más Q4, que es lo mismo que 190 más 540 sería 730. 730 kilocalorías. Y Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5, habíamos dicho que era el Q total, o sea, 740 kilocalorías. Luego lo que vas a tener que tener en cuenta es que Q1 va desde menos 20 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. Q2 es de pasaje de estado, por lo tanto va a estar en 0 grados. Q3 va a ir desde 0 hasta 100, desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Q4 es de pasaje de estado y va a estar en 100 grados centígrados. Y Q5 va a ir desde 100 grados centígrados hasta 120 grados centígrados. Entonces, gráfico. Vamos a tener temperatura en grados centígrados y calor en calorías. Los valores de calor son 10, 90, 190, 730 y 740. Los valores de temperatura van a ser menos 20, 0 grados centígrados, 100 grados centígrados y 120 grados centígrados. ¿Se ve? Sí. Bueno, prestame atención un cachitito. Yo te dejo copiar. Vale. Arrancamos en menos 20. Sí. El primer intervalo es menos 20, 0.
Ahí tenés el primer calor. Q1. El segundo calor se mantuvo a temperatura constante. Q2. El tercer calor acá lo tenemos, va a ir sin cambio de estado. Ese es Q3. Q3. El cuarto calor va a ser con cambio de estado, temperatura constante, Q4. Y el último calor llega a 120 grados y lo tenemos ahí, Q5. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando hay cambio de estado, el calor, la gráfica es horizontal. Y cuando no hay cambio de estado, el calor es oblicuo. ¿Ok? Bien. Ahora voy a traer la guía vieja que quiero que hagamos un ejercicio ahí. Hay un ejercicio que es al revés de esto. Que sería el siguiente. Suponete que vos tuvieras este gráfico. Suponete que tuvieras este gráfico. Tenés 82 y tenés 232. Esto está temperatura en grados centígrados. Y acá tenés 1620 y 4380. Esto está Q en calorías. Y tenés un Q1 y un Q2. Y te dice, si se calientan 200 gramos de estaño en estado sólido, inicialmente a 82 grados centígrados, su temperatura varía con el calor, como indica el gráfico. Bueno, el gráfico era ese. Calcular A, calor específico del estaño en estado sólido. B, calor latente de fusión. No, perdón. A es calor específico de
el estaño sólido y el calor latente de fusión. Punto B, lo que vamos a calcular, ¿cuál es el estado del estaño, el calor del estaño, cuando se han entregado 3.000 calorías? ¿Bien? Sí, con el calor, como indica el gráfico. Calcular. A. Sólido. L fusión. Listo. Bien, bueno. La historia es así. Recordad, acá tenés un calor y acá tenés otro calor. Acá tenés Q1 y acá tenés Q2. ¿Sí? Q1 va a ser un calor sin cambio de estado. Por lo tanto, ¿qué formulita vas a tener en cuenta? Masa por calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. El calor número 2, ¿qué va a ser? Un calor con cambio de estado. Calor con cambio de estado. Y ahí que vas a tener en cuenta la masa por el calor latente. Bien. Bien, entonces, vamos a sacar el calor específico del estaño sólido, o sea que voy a tener que trabajar con el primer calor, con el Q1. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que voy a tener es que la masa es 200 gramos. El calor es este que está acá, 1620. El Q1 es 1620 calorías. La temperatura final va a ser 232. La temperatura final va a ser 232 grados centígrados. La temperatura inicial va a ser 82 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, digo, Q1 va a ser igual a la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Como mi incógnita es el calor específico y la masa y las temperaturas están multiplicando, pasan dividiendo, te quedaría Q1 dividido masa por temperatura final menos temperatura inicial. Y todo esto te va a dar el calor específico. Sí. Q1, 1620 calorías. La masa, 200 gramos. La temperatura final, 232 grados centígrados. La temperatura inicial, 82 grados centígrados. Y todo esto es el calor específico. O sea, 1620 calorías dividido 200 gramos, lo voy a multiplicar por 150 grados centígrados. Calor específico. Como acá no puedo simplificar nada, todo esto me va a terminar quedando en calorías, gramos, grados centígrados. Y la cuentita sería 1620 dividido 200 por 150
0,054 calorías grados centígrados. No, cerró la puerta. Ahí está. ¿Sí? Sí. Bien, vamos a el calor de fusión. El calor de fusión está relacionado con el Q2, ¿sí? El calor de fusión está relacionado con el Q2. Pero ¿te acordás que en el ejercicio anterior yo te dije que para sacar el segundo valor de calor en un gráfico había que sumar 1620 más algo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá lo vamos a restar, vamos a decir 4.380 calorías, le voy a restar 1.620 calorías. Y ese sería realmente el valor de Q2. O sea, 4.380 menos 1.620, esto te va a dar 2.760 calorías. Esto ¿No lo es puedes sacar con la fórmula del cambio de calor? cambio de calor, ¿para qué? El calor con cambio. Masa por calor latente. No, es al revés esto. Yo te estoy dando los valores de calor, tenés que sacar el calor latente. Yo te dije, lo hice a propósito el ejercicio anterior. Sí. ¿Por qué? Porque cuando vos vas graficando, vos vas sumando Q1. Para sacar este valor haces Q1 más Q2. Sí. Sacás el valor. Si tenés que sacar otro valor, ¿qué haces? Q1 más Q2 más Q3. Y sacás el otro valor. Ahora, para sacar este calor, para sacar ese valor, lo que hay que hacer es 4.380 calorías, hay que restarle 1.620 calorías. Hay que hacer al revés de lo que hicimos en la clase, el anterior ejercicio. Entonces, Q2, ¿qué va a ser? Q2 dijimos que es 2.760 calorías. Y esto va a ser igual a la masa del estaño, que son 200 gramos, multiplicado por el calor latente de fusión, que es lo que tenemos que hallar. $2.760 calorías dividido 200 gramos nos va a dar el calor latente de fusión. 2.760 dividido 200, 13,8. 13,8 calorías sobre gramos. Y ese es el calor latente de fusión. Bien. Bueno, ahora viene algo un poquitito más complicado. Que es lo siguiente. Yo sé que arrancó en 82 grados centígrados y cuando llegó a 232 empezó el pasaje de estado. Empezó el pasaje de estado, empezó el pasaje de estado, empezó el pasaje de estado. Y en esta temperatura, acá, en este calor, pasó a estado líquido. Todo lo que tenía pasó a estado líquido. Mientras voy pasando por el pasaje de estado, va a haber algo que pasa a estado líquido y algo que sigue en estado sólido. ¿Se entiende? Es como si vos pusieras un pedacito de hielo en un platito, lo empezás a calentar, no se derrite de una. Va derritiéndose gradualmente. Por lo tanto, el calor es gradual. ¿Se entiende? Entonces, a medida que vos vas avanzando, lo que vos vas avanzando ya pasó de estado, pero lo que está faltando sigue estando en estado sólido. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? ¿Sí? Más o menos. Acá está todo en estado sólido. Sí. Acá está todo en estado líquido. Sí. Empezó y terminó el pasaje de estado. ¿Y entre medio qué pasa? Y entre medio va a haber algo que pasó ya a estado líquido y algo que sigue en estado sólido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, entonces, a vos te dicen, ¿qué pasa en 3.000 calorías? Y 3.000 calorías está acá. 3.000 calorías está ahí.
Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y ahí va a pasar lo siguiente. Algo está sólido, y algo está líquido. Algo está sólido y algo está líquido, porque está entre medio de la historia. Entonces, lo que vamos a averiguar es lo que ya pasó a estado líquido, que sería, pasó a estado líquido, lo que va desde 3.000 calorías, desde 1.620 calorías, que es cuando empezó toda la historia. Para. Recordá de nuevo, a medida que voy avanzando, lo que yo ya avancé en el gráfico, pasó a estado líquido. Quiere decir que todo esto ya pasó a estado líquido. Y esto que me falta sigue en estado sólido. ¿Se entiende? O sea, el calor que usé es este pedacito, que son 3.000 menos 1.620. 3.000 menos 1.620. Pero el pasaje es de sólido a líquido. Sí. Entonces, ¿por qué al final de Q2 estaría en sólido? No, te dije. Al principio tenés estado sólido. Sí. Al final tenés estado líquido. Sí. Pasó todo a estado líquido. Sí. Acá no pasó nada a estado líquido, está todo en estado sólido. Sí. Acá está todo en estado líquido. Y entre medio, ¿qué vamos a tener? Una mezcla de sólido con líquido. Sí. Lo que ya avanzaste, ya pasó a estado líquido. Lo que no avanzaste, ¿sí? Hasta ese punto, sigue en estado sólido. ¿Ok? ¿Se ¿Y por entiende? qué sería 3.000 menos 1.620 si está yendo para el lado de lo sólido? No estás avanzando hacia lo sólido. Estás avanzando hacia lo líquido. A ver, para que me entiendas, esta parte ya está líquida. Esa parte ya está líquida. Esta parte, como todavía no llegaste, está en estado sólido. Sí. Entonces, el calor que ya pasó va a ser 1.380 calorías. El tema es que nosotros necesitamos saber qué masa pasó a estado líquido. Y para eso decimos que 1.380 calorías va a ser igual a la masa en estado líquido multiplicado por el calor latente de fusión. ¿Por qué? Porque estoy haciendo pasaje de estado. Entonces, 1.380 calorías dividido 13,8 calorías sobre gramos, que es el calor latente de fusión, me va a dar la masa de estado líquido. Y esto te da 100 gramos. Hola. Entonces, ¿qué es lo que tenés que decir vos? Vos lo que tenés que decir es lo siguiente. Porque esto es una linda pregunta de parcial. En 3.000 calorías voy a tener 100 gramos de estaño líquido y la masa total habíamos dicho que era 200 gramos. Sí. Entonces voy a tener 100 gramos de estaño sólido. Bien. ¿Sí? Bueno, vamos a practicar un ejercicio que sea con mezcla de sustancias. Pero vamos a hacer una cosa, no vamos a practicar con pasaje de estado, sin pasaje de estado. Pasaje de estado te lo explico en la clase que viene porque es complicadísimo. No es complicado, es complicadísimo. ¿Está?
Se tiene en un recipiente se tiene en un recipiente 550 gramos de agua a 22 grados centígrados. Se echan 300 gramos de plomo sólido a 327 grados centígrados. Calcular la temperatura de equilibrio del sistema. Y tenemos calor específico del plomo es 0,031 calorías sobre grados centígrados. Calor específico del agua líquida es igual a 1 caloría sobre grados centígrados. Bueno, lo primero que tenés que analizar es lo siguiente. Vos vas a tener plomo a 327 grados centígrados. Vas a tener agua a 22 grados centígrados. ¿Qué va a pasar con esto? El plomo se va a enfriar, el agua se va a calentar. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo tenga una temperatura de equilibrio. Si baja la temperatura, Q va a ser negativo. Si sube la temperatura, Q va a ser positivo. Q es negativo, libera calor. Q es positivo, absorbe calor. Entonces, el calor que se libera más el calor que se absorbe va a ser igual a 0. El calor que se libera es el calor del plomo. El calor que se absorbe es el calor del agua. Y todo eso es igual a 0. ¿Sí? Ahora, como no hay pasaje de estado, lo que vamos a tener es la masa del plomo multiplicado por el calor específico del plomo, multiplicado, la temperatura final va a ser la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del plomo. Eso sería el calor del plomo. El calor del agua va a ser la masa de agua por el calor específico del agua, por la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del agua. Y todo eso es igual a 0. Vamos a reemplazar la masa del plomo, 300 gramos. El calor específico del plomo, 0,031 calorías sobre grados centígrados. Por la temperatura de equilibrio, que no la conozco,
menos la temperatura inicial del plomo, que son 327 grados centígrados, más 550 gramos, que es la masa del agua, por una caloría sobre gramo, grados centígrados, por la temperatura de equilibrio, menos 22 grados centígrados, y todo esto es igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a multiplicar los 300 por 0,031. 300 por 0.031. Y esto nos da 9,3. 9,3. Gramos se va con gramos. Y acá me queda calorías sobre grados centígrados. Por la temperatura de equilibrio, menos 327 grados centígrados. 550 por 1 es 550. Gramo con gramo se me va y me queda calorías sobre grados centígrados. Por la temperatura de equilibrio, menos 22 grados centígrados. Y esto es igual a 0. Luego, este valor voy a tener que hacer distributiva con esto. Y este valor voy a tener que hacer distributiva con esto. O sea, 9,3 calorías sobre grados centígrados lo voy a multiplicar por la temperatura de equilibrio. Más por menos, menos. 9,3 por 327, 3041. 3041 calorías, grados centígrados por grados centígrados. Y grados centígrados con grados centígrados se me va. Más 550 calorías sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio. Más por menos, menos. 550 por 22, 3040, no, 550 por 22, 12.100. 12.100 calorías, grados centígrados por grados centígrados se me van, y esto me termina quedando igual a 0. Y fíjate qué interesante. Este término y este término tienen número, calorías sobre grados centígrados y temperatura de equilibrio. Y este término tenemos número y calorías. Por lo tanto, el primero y el tercer término son semejantes, el segundo y el cuarto término son semejantes, los puedo sumar o restar. Sí. Entonces digo, 9,3 más 550, 559,3 calorías sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio. 12.100, 3.041, me va a quedar menos 15.141 calorías, igual a 0. Igual a 0. Mi incógnita está acá. Por lo tanto, los 15.141 los paso sumando. Temperatura de equilibrio va a ser igual a 15.141 calorías
dividido, porque esto está multiplicando, 559,3 calorías sobre grados centígrados. Caloría con caloría se me va, y esto me va a terminar dando 15.141 dividido 559,3, 27,1 grados centígrados. 27,1 grados centígrados. Listo. ¿Sí? Sí. Vuelvo a repetirte, este tipo de ejercicios es muy simple porque es matemático. El Sí. problema viene cuando tengo pasajes de estado. Ahí tenemos un grave problema porque vamos a tener que empezar a hacer tanteo para poder llegar al resultado. ¿Está? Eso Sí. te lo voy a explicar, te comento. No sé si mañana podés, porque yo el lunes y el martes no estoy en mi casa. Sí, mañana puedo. ¿Mañana podés? Sí. Bueno, decime en qué horario querés. ¿Y a la misma hora que hoy? Dale, bueno, a las 7. Ok, genial. Mañana lo que Dale. hacemos es... Te mandé la guía de ejercicios por si querés Te ver. la vi. Quédate tranquila que la vi. Lo que voy a hacer es, vamos a hacer un ejercicio de pasaje de estado, te voy a enseñar cómo se hace eso, y vamos Sí. a resolver algunos ejercicios de la guía, ¿ok? Dale. La próxima clase lo que hacemos es conductimetría y radiación, Dale. ¿ok? Dale. Bueno, Dale. nos vemos mañana. Un beso Nos grande. vemos. Chau, hasta Besos. mañana. Chau.